que menciona la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a Mexicana de Aviación, dice ella que se está haciendo una pues, suspensión estratégica para conocer el por qué, cuántos pasajeros viajaron en Mexicana de Aviación en su regreso. Pero a ver, ¿qué regreso fue? En el análisis le agradezco que esté con nosotros esta tarde el director editorial de El Economista, Luis Miguel González, a quien siempre me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar con ustedes, Jonathan. Buenas tardes, feliz año. Feliz año para ti también, Luis Miguel. ¿Cómo has visto este regreso de Mexicana de Aviación? Dice la presidenta que se suspenden las rutas para hacer una revisión de cuántos pasajeros viajaron. ¿De verdad tú lo ves así, Luis Miguel? La respuesta corta es no, pero me parece que una empresa que está perdiendo tanto dinero, es normal que trate de reducir las hemorragias. Uh-huh. Entonces yo diría, la explicación es, la mitad es correcta, o mejor dicho, la mitad es verosímil, y es, si tienes rutas que pierden dinero, pues por lo pronto tienes que ver si las tienes que mantener. Me preocupa si vemos la lista de rutas que vemos, por ejemplo, ciudades que están muy bien atendidas, Guadalajara, por ejemplo. Ajá. Pero tenemos ciudades que en este momento requieren muchísima atención de las aerolíneas. El caso más emblemático sería Acapulco. En ese sentido, me parece que por un momento, digamos, el objetivo de la aerolínea no tiene que ser solo generar rentabilidad o números negros, sino generar rentabilidad social. Y con rentabilidad social entiendo ir a donde otras no tendrían que ir o no podrían ir, aunque pierda. El caso de Acapulco. Y entonces, no, lo que te quiero decir, Jonathan, es, me parece que no, la misma explicación no cabe para cancelar Acapulco que para cancelar Guadalajara. Uh-huh. Acapulco me hace sentido a partir de la decisión de fundar una aerolínea del Estado que trataría de hacer lo que no hacen las aerolíneas privadas. Oye, Luis Miguel, pero es que dices una parte interesante de todas las rutas que hay. También estaba ahí Puerto Vallarta, estaba Cancún, o sea, que eran destinos que son ampliamente de vuelos, pero que de plano con Mexicana no pudieron volar. Ahora, veíamos vuelos de 2 pasajeros y los videos se hicieron muy virales de cómo Mexicana llevaba 2 pasajeros en diferentes destinos. A ver, el hacer una aerolínea, y obviamente no soy experto del tema, sí, es una tarea de expertos. Cuando se toma la decisión, si recordamos un poco el contexto, empiezan a juntarse una ocurrencia con otra. Vamos viendo cómo ayudamos a los trabajadores en huelga para que puedan literalmente tener algo más digno como pago por el despido o por el fin de la relación laboral, y ahí está el valor de la marca. Entonces se compra la marca, que es una marca muy poderosa, a partir de ese impulso. Pero luego tenemos esto de, bueno, si el gobierno ya tiene aeropuertos, pues ¿por qué no tener aerolíneas? Oiga, es que la ley prohíbe que un operador de aeropuertos sea también operador de aerolíneas. Bueno, pues cambiamos la ley. Uh-huh. Entonces, si vamos un poco reconstruyendo, iba a decir, no es arqueología muy remota, todo esto ocurrió el año pasado y casi todo ocurrió en la mañanera. Sí. Lo que vemos, el proceso de toma de decisiones nos indica que el nacimiento y planeación de Mexicana fue fundamentalmente muy poco profesional, muy atado a los caprichos del expresidente, y pues lo que estamos cosechando es consecuencia de ese proceso de toma de decisiones. Sí, que las ocurrencias ya nos están costando, Luis Miguel. Totalmente. Sí.
Me parece que la presidenta es muy disciplinada en su mensaje, no se confronta con López Obrador, pero en el fondo lo que estamos leyendo entre líneas es, pues vamos literalmente podando el árbol de esas ocurrencias y quedando con un arbolito un poco más manejable. Sí, con lo que se pueda sostener. En cualquier caso, seguimos con una aerolínea que nació de un capricho en un sector muy competido, muy complicado, donde hasta empresas bien administradas hay veces pierden dinero. Pues ¿cómo esperar que sea de otro modo cuando lo que tenemos son empresas con muchos criterios políticos y con poca disciplina administrativa? Oye, Luis Miguel, pero también esto muestra que las añoranzas del pasado ya se quedaron en su tiempo. Si bien es cierto, Mexicana de Aviación fue una gran marca, poderosa, que incluso hasta por eso regresa con el mismo emblema, porque se quería regresar o apostar porque esa marca del pasado iba a poderles traer grandeza, y no fue así. Ahora se paran 8 rutas que desde lo que nos pareciera sí va a ser cancelación, porque es muy difícil subsidiar a Mexicana de Aviación. Al gobierno le está costando mucho esta añoranza del pasado que no se puede sostener. Sí, en un año donde hay mucha presión para las finanzas públicas. Y cuando decimos o especulamos sobre en qué va a ser diferente el sexenio de Claudia Sheinbaum al de López Obrador, pues por lo pronto va a ser un sexenio con menos recursos. El gobierno tiene menos lana de la que tenía hace 6 años López Obrador. Ya no hay guardaditos, hay mucho, una buena parte del gasto público está comprometido. En ese sentido, hay que ver la decisión de Mexicana en el contexto de una empresa que está en ese sector compitiendo, pero también en el contexto de un sector público al que se le están secando algunas fuentes de recursos. No, literalmente abre la llave y no sale agua. Oye, Luis Miguel, una cosa que queda claro es que el gobierno, no quiero decir que es mal administrador, pero a lo que le ha querido entrar del sector privado no le ha ido bien al gobierno. Sí, creo que hay que distinguir, no siempre que una empresa pública tiene pérdidas, está haciendo mal las cosas. Hay que incluir una variable que le gusta mucho a los administradores públicos, que es la rentabilidad social. Yo pongo el ejemplo de la ruta Acapulco. O sea, probablemente la ruta Acapulco pierda dinero, pero si un objetivo de política pública es rescatar Acapulco, sí, se y el rescate requiere vuelos garantizados, pues tendrías que asumir que ahí se cumple esto de una empresa pública de aviación civil, aviación comercial, no tiene por qué jugar con las mismas reglas que jugarían los competidores privados. Pero lo que para mí sí es claro, no es porque sea pública, es porque la manera en que se hizo implica mucha improvisación, muy poco profesionalismo. Entonces, yo diría, para que lo público funcione, tiene que tener lo mejor de lo que tiene el sector privado, consejos de administración profesionales, administradores muy profesionales, plan de negocios claro, y junto con lo mejor de lo privado tendría que tener lo mejor de lo público, que es este sentido social. Cuando falta uno, lo más probable es que falte el otro. ¿Qué ves que pasa en Mexicana este año, Luis Miguel? ¿Se van a mantener con estas 8 rutas suspendidas? ¿Se cancelan? ¿Se van con la mitad? ¿Cómo pasará esto? No sé, me parece que entre líneas yo leo en el mensaje de la presidenta vamos a revisar cómo está funcionando Mexicana. ¿Y cuál no es solo estas 8 rutas, esperemos que esa revisión nos entregue una aerolínea más razonable, más profesional y con más capacidad de cumplir
una necesidad social que sí existe. Yo diría, no es que no haga falta una aerolínea, lo que hace falta es una buena aerolínea y puede ser pública siempre y cuando se tome en serio la tarea. Oye, Luis Miguel, hoy precisamente que estamos hablando por la mañana también se anuncia otro sector al que quiere entrar el gobierno mexicano y es el de la armadora mexicana de autos eléctricos Olinia, que se anuncia el día de hoy de mini autos o de vehículos pequeños de entre 90,000 y 150,000 pesos. Otro sector al que quiere entrarle el gobierno mexicano. ¿Qué primeras impresiones te merece el anuncio de hoy? No tengo mucha información más que lo que se hizo el anuncio. Ajá. Espero que lo que haya, además del anuncio, es un plan de negocios claro. ¿Hay espacio para una empresa que ofrezca ese tipo de autos? Probablemente sí, pero a condición de que se ejecute bien. El gobierno mexicano ya tuvo fábricas de coches, volviendo a la comparación con el pasado, y no salió bien la cosa. Podemos hacer en México lo que otros países como India y China han logrado, que son autos eléctricos competitivos de bajo costo. Yo diría, el problema no es genético, es decir, no estamos incapacitados genéticamente para hacerlo. Lo que sí, en otros países, ese tipo de tarea quedó en manos de empresas del sector privado. ¿Podremos hacerlo con una empresa pública? Pues yo diría, sí, siempre y cuando aprendamos las lecciones de Mexicana de Aviación y no repitamos esos errores. Y que parece que no se han querido reconocer, ¿no? Porque se quiere apostar. Ves, en algún momento quisieron tener el Banco de México, luego le quisieron ahora entrar a Mexicana de Aviación, ahora anuncian que van con los autos eléctricos de bajo costo, pero pues ahí ya les llevan un mandado bien acaparado los chinos, ¿no? Y que también están ya aquí presentes en México. Totalmente. Sí. Pero, insisto, lo que hay ahora es solo un anuncio, casi idea de intención. Sí. Nos pasó un poco cuando se anunció lo de Mexicana, decíamos, bueno, para evaluar tenemos que ver el plan de negocios, que por cierto nunca estuvo. Nunca. Ojalá no nos pase igual. Sí. Y esto va a generar muchas reacciones. Me parecía a mí que Mexicana de Aviación, lo dijiste muy bien, un capricho del anterior presidente que ahora le está saliendo caro a la presidenta el mantenerlo a Mexicana de Aviación, que ni siquiera ha llegado al año, ¿verdad? Todavía. No. Híjole. Y ya de plano teniendo estos números o estos efectos. Eso quiere decir que sí se va a tener que definir en qué vuelos va a tener que estar Mexicana, pero como tú lo decías, Acapulco sí necesita los vuelos para el aumento, la recuperación del turismo. O sea, sí se requieren ahí. Totalmente. O sea, lo que quiero decir es, hay espacio y probablemente hay necesidad de una aerolínea que cumpla un papel social, pero para que eso funcione, pues hay que hacer bien la tarea, cosa que no ha ocurrido. Por último, y ya que estábamos en temas de dinero, ¿cómo estás viendo este primer arranque ya de cara a la segunda semana de enero? ¿Cómo estás viendo el arranque en las finanzas del país, Luis Miguel? 2024 cerró muy complicado. El último recordatorio lo tenemos hoy con los datos de empleo del IMSS. Se perdieron 405,000 empleos formales en diciembre. Entonces yo diría, venimos de una inercia de enfriamiento en la economía en 2024. Entiendo que lo que la presidenta está tratando de hacer es que el gobierno reactive la economía a través del gasto público, a través de anuncios, de un mejor diálogo con el sector privado. Creo que lo relevante no solo son los anuncios, sino la manera en que se ejecutan. Y por ahí es lo que vamos a estar viendo.
Bueno, observando más bien. Ya veremos qué 2025 tenemos. De antemano agradeciéndote que estés con nosotros, que podamos iniciar el año contigo también. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Claro que sí, un abrazo. Gracias siempre, Luis Miguel González, el director editorial de el diario El Economista, que le sabe como a nadie en estos temas. Ya veremos cómo le va al vuelo en Mexicana de Aviación, que, como dijera la canción, pues anda volando bajo, ¿no? Mexicana de Aviación, y que se cancelan diversas ciudades que tienen un gran tránsito de aviones, pero que de plano por este lado de Mexicana de Aviación no se ha podido levantar. Ya veremos en qué queda.